Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya. Lo primero que vamos a hacer son las reglas en DC. Te voy a poner aquí. En DC, o sea, corriente directa, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que estos capacitores que tenemos aquí los voy a borrar, ¿no? Se comporta como un circuito abierto, se comporta como un circuito abierto. Como físicamente está puesto ahí el capacitor, pero eléctricamente se comporta como un circuito abierto, esos cables no están haciendo nada. Entonces los borro, ¿no? Borro y borro, ¿no? ¿Ya? Ese es el primer paso que ya habíamos estudiado que se hacen en los transistores. Ahora, el siguiente paso es que esta fuente que está aquí, de 20 voltios, sirve para ambas ramas, para la rama de la resistencia de 2K y la de 430. Entonces, podemos ponerlo así para que se vea mejor. Aquí no. Termino el dibujo. Y eléctricamente ese circuito está haciendo eso, ¿no? En cada una de las resistencias está poniendo un voltaje de 20 voltios DC, ¿ya? Entonces, mi circuito original equivale a esto. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, muy bien. Bueno, entonces, también hay que eliminar todos los capacitores, ¿no? Se me quedó un capacitor que no lo eliminé, el de aquí abajo, ¿no? Lo elimino y esto no está haciendo nada y esto tampoco está haciendo nada, ¿no? Listo, ahí está el circuito equivalente. Ya, entonces usted sabe que hay un dato que siempre me dan en los transistores, es que este voltaje de aquí a acá vale 0.7. Todos los transistores tienen ese dato. Entonces la malla que voy a resolver es esta malla que está acá, ¿no? Esta malla vamos a resolver. Ahí está mi primera ecuación. Empezamos a resolverla. Tenemos 20 positivo menos 430K por IB menos 0.7 menos 1K por IE. Ya. Como ya terminé sacar hasta el voltaje de la resistencia, que es 1K por IE, menos 0, porque termino en referencia, menos 0, y le pongo igual 0, porque ya cerré la malla. Recuerde, por favor, que aquí hay una corriente que se llama, déjenme ponérsela para que la vea mejor, ¿no? Aquí hay una corriente que se llama IE, porque sale del emisor. Aquí hay una corriente y colector, IC.
Y la corriente de base está aquí, ¿no? Esta es la corriente de base. ¿Ya? Pero viéndolo desde el punto de vista de la resistencia de 430K que usted ve ahí, esa corriente de base tuvo que haber venido desde arriba, ¿no? Desde arriba para abajo y dio la vuelta, ¿no? La corriente vino así, ¿no? Viene por aquí y dio la vuelta por aquí. Entonces, la que está bajando es la misma IB, ¿ya? Entonces tenemos la primera ecuación. Si me sigue y está de acuerdo con la primera ecuación que yo tenga, escriba así. Caso contrario, pregunte en el chat. Ya, ahora nosotros, hay ciertas cosas que nosotros ya conocemos, como por ejemplo, nosotros sabemos desde la primera clase que la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿ya? También sabemos, viendo el gráfico del transistor, que si tú sumas la corriente de base más la corriente de colector, te da igual a la corriente de emisor, ¿ya? Por lo tanto, si yo reemplazo la corriente de base, si yo reemplazo IC aquí, voy a tener lo siguiente. Voy a tener corriente de base más, ya no le voy a poner IC, sino que le voy a poner beta veces IB, porque las estoy reemplazando, ¿no? Beta veces IB es igual a IE. Por lo tanto, sacando factor común, usted tiene que eso es beta más 1 que multiplica a corriente de base. Todo eso es igual a IE. ¿Ya? ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces, esto que está aquí, voy a reemplazarlo. Esta IE, ¿no? Porque aquí está la IE, ¿no? Mire, observe. Está la IE. Esa IE la voy a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces tengo 20 menos 430K y B menos 0,7 menos un K que multiplica a beta más 1 beta más 1 cierro paréntesis, por IB. Estoy reemplazando el IC, ¿no? El IE, ¿no? Estoy reemplazando el IE. Menos 0, ya no le pongo menos 0 porque menos 0 no hace nada, ¿no? Igual 0. ¿Ya? Entonces, solamente aquí he reemplazado el IE con el beta más 1 y B. Listo, nosotros sabemos en el gráfico, estamos viendo que beta vale 50. Ponemos aquí y aquí le pongo 50, ¿no? Siguiente línea, voy a hacer todo lo mismo, solo que en vez de tener 50 más 1, directamente le pongo 51, ¿no? Y ya le quito, bueno, ahí está, ¿no? Listo. Vamos a mandar el 20 y el 0,7 al otro lado, ¿no?
Pasa como menos 20 más 0.7, ¿ya? Y de este lado me queda todo esto, ¿no? Ya. Dejé eso en ese lado y mandé al otro lado. Como puede ver, voy a cambiarle de signo a ambos lados para que se vea mejor. Entonces, si le cambio el signo a ambos lados, me va a quedar 20 menos 0.7 y este lado me queda todo positivo, ¿no? Ya. Saco factor común y b. Factor común. Del primero tengo 430K. Del segundo tengo... Este es el común de 7, ya no va, ¿no? Esto de aquí ya no va. Esto es positivo. Ya. Ya está en el otro lado, es 0.7. Bueno, 430K y 51, un K por 51, mire, un K por 51 tengo que sacar, tengo que ponerlo ahí dentro de ese paréntesis. Eso es 51K. Un K por 51 es 51K. ¿Ya? Eso es igual a 20 menos 0.7. Siguiente línea. Esas K las puedo sumar. Déjeme corregir eso un poco. Ya, tenemos la siguiente parte. Vamos a, ya tenemos el voltaje base, el voltaje colector. Vamos a encontrar el voltaje colector emisor. Vamos a usar esta malla que está aquí. Ya. ¿Por qué? Porque en esta malla está aquí más, menos el voltaje colector emisor. A la hora de armar esta malla, miren, empezamos desde el 20. Aquí 2K por IC, porque aquí está la IC. 2K por IC. Menos, de más a menos es menos, voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Un K por IE, aquí está la IE. IE. Menos cero porque terminamos en una referencia, que eso vale cero. Y le ponemos igual cero porque la malla se cerró. De aquí despejamos el voltaje colector emisor y tenemos que estar en función del I colector y el I emisor, pero nosotros ya tenemos I colector este valor y la I emisor este valor. Por lo tanto, es cuestión de reemplazar y ya me van a decir cuánto sale el voltaje colector emisor. Ya, vamos viendo. Dice que sale 13,96 voltios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 13,96 voltios en este transistor? Este análisis tienen que hacerlo para el examen. Observe, por favor, si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Mira, aquí está mi transistor sin tanto garabato, ¿no? Que le he hecho para explicar. Ya.
Si esto estuviera en saturación, déjeme anotarlo. Si este transistor estuviera en saturación, el transistor se comportará, voltaje colector emisor se comportará como un corto, ¿ya? Así. El voltaje en un corto es cero. Entonces, en saturación, voltaje colector emisor vale cero. Eso ya lo sabemos. Compare cero con este de acá. ¿Podemos decir que está en saturación, sí o no? Responde en el chat. No, perfecto, muy bien. No está en saturación porque estamos muy lejos del cero. Vamos a ver cuánto estaría, cuánto sería el voltaje colector emisor en corte. En corte, ya. En corte, esto de aquí es como que eléctricamente, físicamente está conectado al transistor, pero eléctricamente está así, como que no está, como que está abierto. Entonces, si tú estás midiendo voltaje colector emisor, haz de cuenta que tienes aquí el multímetro, el cable rojo es el positivo, aquí, el cable negro es el negativo, ¿no? Acá. Ahora, primero las corrientes que están aquí valen cero. Estas corrientes valen cero. ¿Por qué valen cero? Porque el circuito está abierto. Por aquí está abierto, no hay paso de corriente. Esa corriente, entonces las corrientes y colector y emisor valen cero. Entonces, esta resistencia que está aquí abajo no tiene caída de voltaje. Si no tiene caída de voltaje, se comporta como un corto. ¿Ya? Entonces me estás poniendo el cable negro a referencia directamente. Y la resistencia de acá tampoco le pasa corriente, se comporta como un corto. Entonces tú estás midiendo voltaje desde dónde hasta dónde. Lo estás midiendo desde 20 hasta cero. Entonces, el multímetro lo que va a marcar es el voltaje colector emisor y lo que va a marcar es 20 menos cero, o sea, 20. 20 menos cero, o sea, 20. Nosotros, con lo que sacamos a mano, ¿estamos cerca del 20? ¿Sí o no? ¿Estamos en corte o no estamos en corte? Respóndalo en el chat. Perfecto, no estamos en corte porque estamos alejados del 20. Estamos en 13,96, estamos alejados del 20. Entonces, si no estamos en corte y no estamos en saturación, ¿en qué estamos? Respondan en el chat. Ya, región activa. Ya, eso es bueno, ¿no? Al decir que estamos en región activa, se validan todas las respuestas que tenemos, las corrientes y todo eso. Bueno, hasta aquí entendido. Si está entendido hasta aquí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya, vamos a borrar esto de aquí para seguir explicando. Ya.
Ya. Entonces ya tenemos voltaje colector emisor. Vamos, voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base y voltaje base colector. Tenemos que sacar todos esos, ¿no? Vamos con el voltaje colector. Este es el colector. Aquí está BC. Ya. Hay varias formas que usted puede sacar voltaje colector. Ya. Una es coger la malla así, mire. Ya, así. Otra persona puede decir, yo quiero coger la malla desde aquí e irme para abajo. Ya, como usted quiera. La que a usted le guste más. A mí, yo veo más fácil la de ahí. Esa yo veo más fácil. Para mí, ¿no? Pero si usted quiere hacerla de la otra forma, igual le va a salir el mismo resultado. Vamos con esa malla. 20 menos 2K por IC. Como termino en el BC es menos BC. Repito, como termino en el BC es menos BC. Menos BC. Como terminé la malla, todo eso es igual a cero. Entonces ya puedo despejar el BC, que es igual a 20 menos 2K por IC, ¿no? Nosotros ya tenemos el valor del IC, que sale, el IC sale 2 miliamperios, ¿no? Entonces usted reemplaza aquí, 2 miliamperios, ya. Bueno, resolver esto está fácil, hasta sin calculadora, porque el mili se te va con el K, 2 por 2 son 4, esto es 20 menos 4, entonces esto sale 16 voltios. BC es igual a 16 voltios. Ya. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, puede hacer una pregunta, ¿no? Pero está sencillo hasta ahora, ¿no? Si repasaron la clase anterior, está sencillo lo de ahora. Ya. Continuamos. Ya tengo esta. Voltaje de emisor. El voltaje de emisor está acá. ¿Ya? Vamos a borrar el otro para que no se confunda. Eso es una E, ¿no? Por si acaso se está confundiendo. BE dice ahí, ¿no? Esto es una E, ¿no? Esto es una E. Voltaje de emisor, ¿no? Está aquí. Usted lo puede coger desde aquí para arriba o lo puede coger desde aquí para abajo, ¿no? Yo quiero cogerlo para abajo porque yo lo veo más fácil para abajo. Entonces digo, empiezo con BE y como empiezo con BE, por eso va positivo, no le cambio el signo. Menos un K por IE, ¿ya? Menos cero porque terminé en esa referencia, menos cero porque terminé en esa referencia, igual cero porque terminé la malla, ¿no? Ahora voy a despejar voltaje emisor. Voltaje emisor es igual a un K por IE, ¿no? Porque el cero se desaparece, ¿no? ¿Ya? Nosotros ya sabemos cuánto vale el IE.
Esto vale 2,04 miliamperios, ¿no? Entonces, el mili lo simplificas con el K y tienes que V vale 2,04 voltios. Y ya tengo el voltaje V, tengo el voltaje V. Si me escriban sí, si están siguiéndome, escriban alguna pregunta que tengan si no han entendido esta parte. Ya, vamos borrando esto para no confundirnos. Ya, voltaje base. Aquí está la base. Este es voltaje base, ¿no? Usted puede elegir dos caminos para resolver el voltaje base. El primero es el de arriba, que lo hace así. Y el segundo es empezando de aquí, que se va por acá y va hasta acá, ¿no? El que se le haga más fácil. A mí creo que se me hace más fácil el de arriba, ¿ya? Voy a borrar esta parte de aquí porque usted se da cuenta que necesito espacio y esta fue la primera parte que usamos para encontrar la corriente de base, ¿no? Recuerde que va a tener hoy en la noche este video en YouTube, entonces puede revisarlo si es que no notó algo, ¿no? Ya, ya, entonces tenemos, siguiendo esa malla, empezamos con el 20 menos 430K por IB, menos, terminamos en voltaje de base, por eso es menos voltaje de base. Igual cero porque se terminó la malla. Entonces, despejando voy a tener voltaje de base igual a todo esto, ¿no? ¿Ya? Pero la diferencia es que yo ya sé cuánto vale mi corriente de base, ¿no? Usted me dijo que vale 0,04 miliamperios. Ya. ¿Cuánto me da eso? Escríbalo en el chat. ¿Cuánto me da con su calculadora el voltaje base? Ya, 2,8 voltios. Muchas gracias. Ya. Entonces, escriban OK si entendieron cómo salió el voltaje base. Caso contrario, pregunten. Ya, entonces vamos a tachar voltaje base. Para, ya. Voltaje base colector. Entonces, cuando tú ya tienes todos los voltajes por separado, base, colector, emisor, mi recomendación es hacer lo siguiente. Mira que me preguntan, BBBC, B, voltaje base, colector. Eso siempre va a ser el primer voltaje menos el segundo. Entonces usted va a coger voltaje base menos voltaje colector. Lo separa así, ¿no? Voltaje base menos voltaje colector. Entonces usted se pone a buscar, ¿no? Voltaje de base, ¿dónde está? Lo acabamos de sacar recién, ¿no?
Este voltaje de base, ¿ya? Y el voltaje colector está acá. Tengo que restarlos nomás. Entonces, voltaje de base colector es igual a 2,8 menos 16. ¿Cuánto da eso? Escríbalo en el chat. Menos 13,2. ¿Ya? Voltios. Y ya he concluido, he terminado con todos los voltajes y corrientes que me pedían en este ejercicio, ¿no? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Bueno, tenemos el siguiente circuito en que me piden lo mismo con el ejercicio anterior, ¿no? Las mismas corrientes y los mismos voltajes. Ya, entonces lo primero que vamos a anotar aquí es lo que sucede en el análisis de C, ¿no? En DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces la misión es abrir todos esos capacitores, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces quito este, quito este. Ya. Esos cables que están al aire no están haciendo nada, ¿no? Entonces, esto no está haciendo nada. Esto no está haciendo nada. Esto no está haciendo nada, ¿no? La fuente de arriba, la fuente de ese de arriba, la voy a separar. Ya. Entonces tenemos un circuito diferente al del primer ejercicio que hicimos el día de hoy. Pero podemos dejarlo igual si cogemos esto, lo separamos y hacemos un divisor de tensión aquí. ¿Ya? Acuérdese de la fórmula de divisor de tensión que vimos en circuitos 1. El voltaje aquí, en ese punto, en este punto, el voltaje aquí, es el voltaje de la fuente, o sea, 22, dividido para la suma de las dos resistencias, 39K más 3,9K, multiplicado por la resistencia en donde cae el voltaje, ¿no? 3,9K. Ya. Resuélvalo con su calculadora y dígame cuánto queda ese voltaje. Ya, muy bien. Gracias. Me dicen que 2 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos, esto de aquí en realidad es un Thevenin, ¿no? Ya tenemos el voltaje de Thevenin aquí. La resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin la fuente se hacía cero, ¿no? Esta fuente se le hacía cero, ¿no?
Vamos a sacar la R de Thevenin. Déjeme coger con otro color para que no se vaya a confundir usted. La R de Thevenin, ¿no? Esas resistencias que están ahí, cuando querramos sacarle la R de Thevenin, ¿cómo están? ¿En paralelo o en serie? Mire, este punto que está aquí es el mismo punto que está acá, observe. ¿Sí o no? Este punto que está acá va a ser igual al punto que está acá. Sí, porque ambos puntos, este de aquí está a referencia y el de abajo también está a referencia, ¿sí se da cuenta? Entonces, ¿esas resistencias cómo están? ¿En paralelo o en serie? Responden en el chat. Paralelo, ¿no? Muy bien. Están en paralelo. Entonces, dígame cuánto le queda el paralelo de 39K paralelo con 3,9K. ¿Cuánto le da eso? 3,54K me dicen. ¿Ya? Entonces, este circuito que está aquí, ¿no? Yo lo puedo reemplazar por una fuente y una resistencia. Quitar la fuente. Ya. El valor de la fuente sacamos que era 2 voltios y el valor de la resistencia me dijeron que era 3,54K. Quiero que noten que al hacer este Thevenin, este voltaje de Thevenin y esta resistencia de Thevenin, ¿cómo me quedó el circuito? ¿A cuál se le parece esto de aquí? ¿Se parece o no se parece al circuito que hicimos al inicio de este día, de esta clase? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí se parece. Entonces, eso logramos usando el Thevenin. Lo dejamos de tal forma que se parezca a uno que ya sabemos resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo. Primera malla que voy a resolver, esta. Acuérdate que aquí hay un valor que no se ve, que es más menos 0,7. Entonces tengo 2 menos 3,54K por la corriente. Vamos a dibujar las corrientes, ¿ya? Para que estemos, aunque están ahí dibujadas parece, ¿no? La hice y yo la veo ahí, la han dejado dibujada. Pero vamos a dibujarlo nosotros también. Esta es IC, esta es IE y esta es I de base. Vamos poniéndole los nombres. I de base, el colector y emisor. Ya, ahora sí vamos a armar la malla, ¿no? Que tenemos dibujada con contorno verde. 2 menos 3,54K por IB, ya, menos 0,7, menos
1.5K por IE. Como termina en 0, termina en referencia, le voy a poner menos 0. Y como termina en la malla, igual 0. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer ahí? Podemos dejar las corrientes en un solo lado y los valores que no tienen corrientes, que son enteros, en otro lado, ¿no? 2 menos 0.7 es igual a las corrientes eh, que, a ver, que pasan positivas, ¿no? 2 menos 0.7, al otro lado van como positivas las corrientes. Ya 3,54 que era negativo pasa como positivo. Y la 1.5K por IE, que es negativa, pasa como positivo. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora, no? Usted sabe de lo que hicimos en el ejercicio anterior, usted sabe cuánto es IE. Pero para que le quede claro, vamos a hacerlo acá aparte, ¿no? Para que no quede ninguna duda. Nosotros sabemos que I de colector es igual a beta veces IB. Sabemos que si tú sumas la I de colector más I de base, eso es igual a I de emisor. Si reemplazamos la I de colector, vamos a tener que en lugar de escribir I de colector, ahora voy a escribir beta veces I de base más I de base es igual a I de emisor. Sacando factor común, vamos a tener que beta más 1 es multiplicado por I de base es igual a I de emisor. ¿Ya? Entonces ya podemos, gracias a esa última línea que tenemos ahí, gracias a esta última línea, podemos decir que esta I de emisor es beta más 1 I de base. ¿Cuánto vale beta? Nosotros tenemos que beta vale 100. Entonces podemos poner que ese beta más 1 ya directamente es 101K. 101 y B, ¿no? El IE es 101 y B. Listo. Continuamos. Copio la ecuación. Pero ahora en lugar de poner esto de aquí, le voy a poner que multiplica 101 y B. ¿Cuánto es 101 por 1,5? ¿Cuánto es 101 por 1,5? Alguien que me diga eso en el chat. 151.5. Entonces esto de aquí va a ser 151.5K, porque no he hecho nada con la K, ¿no? K por IB. Listo. Ahora, si voy a despejar IB, es igual a 2 menos 0.7
dividido para la suma de esas K, ¿no? 3,54 más 151,5K. ¿Cuánto le da eso? Bueno, usted sáquelo con su calculadora, lo voy a dejar aquí abajo expresado, ¿no? 3,54K más 151,5K. Ese sería el valor de IB. ¿Ya? ¿Cuánto le da eso en su calculadora? ¿Cuánto le da IB? Le da 0,00838 miliamperios, ¿no? Que también lo podría yo escribir como IB, ¿no? 8,38 microamperios, ¿ya? Acuérdense que micro es 10 a la menos 6. Entonces, ¿está de acuerdo que IB sale, aplicando notación científica, sale 8, 838, dice, ¿no? Vamos a poner eso, ¿no? IB sale 8,38 microamperios. Amperios, ¿no? Si está de acuerdo con ese resultado, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Usted lo expresó en miliamperios, yo lo estoy expresando en microamperios. Mili es 10 a la menos 3 y micro es 10 a la menos 6. Ya. Bueno, entonces gracias a eso tú ya puedes decir las corrientes, ¿no? Ya mira, por ejemplo, acá. Beta veces IB. El IB ya sabes cuánto vale y el beta vale 100, ¿no? Multiplícalo por 100. Y el IE también puedes decirme, ¿no? Porque eso lo multiplicas por 101, ¿no? La corriente la multiplicas por 101. Dígame esas dos corrientes cuánto salen. La corriente de base por 100 y por 101. Bueno, tenemos que la primera, la corriente de colector me da 0,84 miliamperios y la corriente de emisor me da 0,85 miliamperios. Bueno, continuamos a sacar el voltaje base colector emisor. Como usted puede ver en este dibujo ya se lo han puesto. En ese circuito ya se lo han puesto. Mira, aquí está, ¿no? Voltaje colector emisor, se lo han puesto ahí. Bien bonito. Entonces vamos a resolver esta malla así para sacar el voltaje colector emisor. Empezamos desde arriba, ¿no? 22 menos 10K por IC menos voltaje colector emisor menos 1,5K por IE. Como terminamos en una referencia, el último punto es menos 0 y el igual 0 es porque terminamos la malla. Ahora, yo puedo despejar el voltaje colector emisor de aquí. Voltaje colector emisor. Sin el 0 y sin obviamente el voltaje colector emisor, ¿no? Esa sería la ecuación. Y nosotros sabemos que ya tenemos el voltaje, ya tenemos las dos corrientes. Tenemos la corriente de colector que vale 0,84 mA, miliamperios, y la corriente de emisor que vale 0,85 miliamperios.
¿Ya? Ya, entonces, ahí está, ¿no? Reemplace y dígame cuánto vale el voltaje colector emisor. Bueno, no estamos ni en corte ni en saturación, porque si tuviéramos en corte, tuviera un voltaje de 0, el voltaje colector emisor. Si tuviéramos en saturación, tuviera un voltaje de 22. No estamos ni cerca del 22 ni cerca del 0, estamos en región activa porque salió 12,32. Ya. Vamos a borrar esta parte de aquí. Esta parte del centro, vamos a borrarla porque necesito espacio para ir resolviendo, ¿ya? Ya. Ya tenemos todo esto, ¿no? Tenemos las tres corrientes, y voltaje colector emisor. Vamos, voltaje colector emisor base y voltaje ya. Listo. Voltaje colector, ¿ya? Voy a dejar expresada la ecuación para que usted lo resuelva con su calculadora en su casa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, la malla que yo voy a elegir es esta, y eso es 22 menos 10K por IC, menos, porque termina en BC, no, menos BC, igual 0 porque se acabó la malla. Entonces, la ecuación que me queda para calcular el BC va a ser BC igual a esto, ¿no? Listo. Usted sabe que el IC usted ya lo tiene, ¿no? Usted sabe que el IC ya lo tiene. Ese IC está acá, ¿no? Listo, ahí reemplaza y ya lo tiene, ¿no? Vamos con el BE. Aquí está el BE, ¿no? El camino que yo veo más fácil es para acá abajo, ¿no? Entonces tengo, empezando con el BE, lo pongo positivo, BE menos 1,5K por IE menos 0 igual 0. Entonces, para yo poder despejar el BE, me va a quedar de la siguiente manera. B es igual a esto, ¿no? Listo, despejando. Y tú sabes que el IE lo tienes acá. Ya, si hasta ahí me sigue, escriba así. Si tienen alguna pregunta, hágala. Ya, listo. Entonces, vamos con el voltaje de base. Voltaje de base, yo tengo que seguir el sentido de la corriente, mire. Entonces, por seguir el sentido de la corriente, yo voy así, para acá, para la derecha, o voy para la izquierda, ¿no? Voy para la derecha, ¿no? Para seguir el sentido de la corriente, voy para la derecha. Y si voy para la derecha, este es lo primero que veo. Entonces, va a ser 2 menos esa resistencia que era 354K, 3,54K por IB.
¿ya? Menos voltaje de base, igual 0. Entonces, al despejar eso, voy a tener voltaje de base igual esto. Ya. Y el voltaje de base lo vas a reemplazar con el que tienes ahí abajo. Ya. Ahí está el voltaje de base. Y el voltaje base colector, voltaje base colector, yo le había dicho que es más fácil sacar voltaje de base menos voltaje de colector. Y es cuestión de restar esos dos voltajes, ¿no? Aquí tú tienes el voltaje de base y acá arriba tú tienes el voltaje de colector. ¿Ya? Y esa es la forma de resolver todo ese ejercicio. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.